que son de otra facu, así que bueno, le voy a estar dando el pie ahora para que se presenten los compañeros y compañeras de Sur de las otras facu, así que bueno, no sé quién estaría por ahí. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Mati y vengo en representación de Surartes, de la Facultad de Artes. Eh, Nada, pueden encontrarnos en Instagram como @surartes. Ahí pueden ver todas las actividades que realizamos y nada, también para, para despejarse de cualquier duda que ustedes tengan. Gracias. Bueno, me presento. Hola, soy Felipe, vengo en representación de Sur Sociales. Los pueden encontrar en Instagram como Sur Sociales y cualquier cosa que necesiten nos pueden hablar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pau de FCC, de Comunicación Social. Y bueno, y lo mismo, cualquier cosa que necesiten nos pueden contactar por sur.fcc y bueno, y también encontrarnos en la mesita que vamos a estar acompañándolos en el ingreso y a lo largo del año. Nos vemos. Bueno, no sé si quedó alguien más. Bien. Bueno, había visto ahí antes que nada, había visto una preguntita que este Meet va a quedar grabado y después lo vamos a subir a nuestra cuenta de YouTube. Eh, Así que bueno, no se preocupen porque va a quedar grabado. Bueno, en este taller de cómo tratar la ansiedad ante los exámenes, estamos acompañados por 3 disertantes, así que voy a proceder a presentarlas ahora. Eh, la licenciada Victoria Hernández Coso, ella es licenciada y profesora en psicología, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, tiene una formación en terapias conductuales contextuales, específicamente en terapia de aceptación y compromiso y mindfulness. Tiene un posgrado en herramientas para el diagnóstico y tratamientos con adolescentes en el contexto actual, una formación en orientación vocacional ocupacional desde ACT. Ella también tiene una diplomatura en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género y atención clínica a jóvenes y adultos. Segundo, la licenciada Angelina Masaglia, que ella es licenciada y profesora en psicología también, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es psicóloga clínica, también cuenta con atención a jóvenes y adultos. Tiene una formación desde un modelo integrativo, apego y trauma, un entrenamiento básico en psicoterapias de EMDR, tiene un posgrado en psicoterapia corporal integral y una diplomatura en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género. Y también nos acompaña la disertante, la licenciada Rocío Lanza Hermini. Ella es licenciada también en psicología, recibida también en la Universidad Nacional de Córdoba, instructora en mindfulness, tiene una formación en terapia cognitivo-conductual y terapia contextuales, tiene un posgrado en trastorno de ansiedad, una diplomatura en cuidado informado en trauma, y también cuenta con una atención clínica en jóvenes y adultos. Bueno, cualquier cosita que queremos que esto sea dinámico, así que pueden ir dejando también sus preguntas en el chat, pueden levantar la mano, pueden aportar, preguntar y no se queden con las dudas, así que bueno. Ahora le doy el espacio a las licenciadas para que puedan estar dándonos estas herramientas que vamos a utilizar seguramente por años y años. Así que bueno, ya les doy el pie a ustedes y bueno, yo voy a estar dando vueltas por acá. Bueno, Fer, gracias por la presentación, un placer estar acá. Y los invitamos a quienes se animen, a que prendan las cámaras. Esto va a ser un espacio de mucho intercambio, de aprendizaje, que podamos evacuar algunas dudas, ¿sí? Que sea bien dinámico. Así que la idea es empezar un poquito hablando de esta cuestión de la ansiedad ante los exámenes y poder ir respondiendo dudas que se vayan presentando. Sí, porfa, los que puedan prender las cámaras, así es mucho más ameno, parecemos profes de la facu ya diciendo esto, pero bueno, así es mucho más ameno, y si tienen preguntas, obviamente les dejan en el chat y las vamos a ir respondiendo. No sé si son todos ingresantes,
de qué facu nos están viendo, también si nos quieren comentar un poco, por qué se unieron a este Meet, que nos dejen justamente sus dudas, porque queremos empezar por ahí. Sí, ahí. A mí me gustaría empezar con una interacción, si les parece, que es que nos puedan levantar la mano. ¿Quién sabe qué es la ansiedad? Que nos puedan ir marcando con la manito. Bueno, falta me parece, así que vamos a introducir un poco. Bueno, ahí nos están poniendo que están cursando psico. Buenísimo. Bueno, la ansiedad es una respuesta emocional, como cualquier otra. Creo que algunos de los que están acá deben saber. Para tratar de evitar el peligro. Vamos a hablar acá dentro de todo lo que es la ansiedad ante exámenes y viene a ser este miedo que nosotros tenemos por una amenaza que no nos creemos capaces de afrontar y por eso surge esta ansiedad, que en algunos casos es adaptativa y está buenísimo que así lo sea, porque es lo que nos permite prepararnos y estudiar ante ese parcial o ese final, en este caso en febrero. El tema se da ya cuando es excesiva esta ansiedad, porque empieza a generar consecuencias negativas, muchos nervios y no nos podemos poner a estudiar ni siquiera días antes ni la noche anterior. E incluso a veces evitamos ir a rendir el examen. Tengo muchos pacientes que evitan incluso ir a rendir los exámenes y eso es lo que queremos trabajar hoy. Vamos a ver esas herramientas para justamente poder afrontar este momento, porque en realidad el objetivo último es poder rendir los exámenes y que nos vaya bien y que podamos estar contentos con nosotros mismos, justamente. Pero bueno, creo que muchos saben de lo que hablamos, están muchos cursando psico, me parece. Sí, se ve mucho de psico, está bueno. Y esto que decía Vicky, ¿no? Poder pensar la ansiedad, ¿no? Como más en el polo de esta ansiedad adaptativa que de alguna manera nos permite, cuando hay un estímulo concreto, sí, nos prepara para la acción, para poder accionar, ¿sí? Y una ansiedad más desadaptativa que tiene que ver con un miedo mucho más intenso y que muchas veces el estímulo que la dispara no es preciso, no es claro, sino que es una ansiedad que aparece como de manera constante y que también genera toda una activación fisiológica, ¿no? Hablamos de que cuando se activa la ansiedad se liberan hormonas del estrés que tienen que ver con la adrenalina, con el cortisol, que ponen nuestro cuerpo de alguna manera en alerta, porque supuestamente lo que tiene que hacer nuestro cuerpo es prepararse para este peligro que percibe como amenazante. ¿Qué sucede en la ansiedad? El cerebro no distingue ante un miedo real o un miedo imaginario. Para el cerebro es lo mismo tener un león al frente que me vaya a comer o poder pensar que la persona que está al frente se me va a reír y esto me genera un miedo, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de la ansiedad generalmente siempre? Miedo. ¿Qué sucede muchas veces cuando hay miedo? Evitamos, ¿sí?, las situaciones que nos generan miedo y muchas veces ese mecanismo de la evitación es lo que nos hace que aumente la ansiedad y que se siga sosteniendo en el tiempo. El miedo se atraviesa, ¿no? Se supera atravesándolo. ¿Qué pasa? Tiene que ser de alguna manera regulado o progresivo, porque si yo me expongo de manera muy fuerte, por así decirlo, de manera muy brusca, la ansiedad se puede disparar, ¿sí? Entonces, la idea también es ir desarrollando técnicas y herramientas que me permitan regular esa ansiedad que voy sintiendo. Tal cual. Hay algo que a mí me importa mucho también aclarar porque es algo que aparece en consulta un poco, a veces se nos acerca y nos preguntan qué tipo de ansiedad tienen, si la buena o la mala. Y la verdad es que si bien hablamos, como dice Angie, Vicky, de adaptativo y desadaptativo en ciertos momentos, según los niveles que se esté expresando, la ansiedad es un continuum. Tendríamos que verlo como una línea continua donde, dependiendo de los niveles y de nuestros recursos para poder regularla, es que podemos hablar de una ansiedad que se está adecuando más a eso que queremos intervenir, ¿no? A ese desafío al cual queremos afrontar, o una ansiedad que nos está haciendo desadaptativa e inadecuada para eso a lo cual vamos a hacer frente. Asimismo, también, decía Angie recién, el componente importante de la ansiedad es en cierta forma el miedo. Si nos ponemos a ver, tiene ciertas similitudes. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos ansiedad, la activación del cuerpo, hay un mayor flujo sanguíneo, que eso no lo vemos porque hay cierta activación que es automática, pero es mayor flujo sanguíneo, una respiración más acelerada. Luego también vemos que
las palpitaciones se dan de forma frecuente en esos momentos, sudoración, tembleo. Entonces, hay ciertas activaciones que nos hacen dar cuenta de que estamos atravesando una situación de ansiedad, de miedo, pero la ansiedad, a diferencia de miedo, lo que la agrega y la complejiza un poquito es que también suma el tema de la preocupación, una parte cognitiva que si nos ponemos a ver siempre está, ¿no? Y si en el examen me toma esto, y si no llego a tal punto, y si me toca tal profesor, siempre aparece una cuestión de lo incierto y de lo preocupante que comienza a jugar en esto de la ansiedad. Entonces, para tener eso, ¿no? Por una parte la activación del cuerpo y por otra también la parte de los pensamientos y la parte cognitiva, que la vamos a también ir hablando un poquito a la hora de ver estrategias. ¿Se va entendiendo? Manito para arriba, algo que nos ayude. Bien, bien ahí. Bueno, está bueno poder diferenciar esto que decía Ro recién de la preocupación, porque creo que es lo que más caracteriza a la ansiedad ante los exámenes, la preocupación por si me va bien o si no, y terminamos no disfrutando ni siquiera el proceso de estudio, que también tiene sus características. Ahora, ¿cómo empezar a organizarnos para ser más adaptativos frente a esta ansiedad, que es lo que decía Angie? Y yo creo que lo primero es, que lo hablábamos con Angie, con Ro, son los hábitos saludables. No solo el tema de estudiar en sí y ponerme con los libros en la mesa, resaltar, aprender, sino todo lo que está por detrás y que conlleva y que es importante también, porque muchas veces escuchamos que me levanto y estoy todo el día estudiando. Y hay algo que yo siempre quiero mantener y es que hay que tratar de mantener hábitos saludables día a día. No solo con el estudio hacemos todo, también es importante una buena calidad de sueño, una buena higiene del sueño, que podamos regularizar 8 horas, o 7, 6 mínimo, poder dormir bien, si no, al otro día no vamos a funcionar bien. Yo siempre hago la analogía con el celu. Si nosotros nos ponemos a cargar el celular, al otro día no lo podemos utilizar. ¿Ok? Acá pasa lo mismo. Con la alimentación, también con los vínculos saludables que vamos teniendo con nuestros amigos, con el tema del ejercicio. Si nosotros manifestamos únicamente el estudio en un día y estamos estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y un poco nos vamos a cansar y también es imposible que podamos mantener esa rutina durante todo el año, porque si se ponen a pensar, estamos estudiando desde marzo hasta diciembre, e incluso si dejamos esta mesa de febrero, también estamos estudiando, entonces estamos estudiando todo el año y se hace imposible de sostener este tipo de hábitos, ¿sí? Uli, ¿tiene la mano levantada? Una mano levantada por ahí. Claro, hay una pregunta, me parece, pero no, ahí se bajó. Capaz que había quedado de otra. Bueno, ahí una compañera puso, me pasa que la noche anterior no duermo, sí, bueno, con esto que decía Vicky, tengamos en cuenta también que somos seres sociales y que rendir un examen, ya sea un parcial o un final, de por sí, nos va a generar un monto de estrés o de ansiedad, que dependiendo del tipo de persona, y acá hacemos hincapié en las subjetividades, porque la ansiedad nunca se vive de la misma manera, ¿sí? Cada persona la va a atravesar de manera diferente, va a depender mucho de las estrategias de regulación emocional que tenga esa persona, porque recordemos que la ansiedad es una emoción y que no la va a vivir igual una persona que otra. Nosotros podemos dar algunas técnicas, como todo lo que dijo Vicky, ¿sí? Que es muy válido, esto del autocuidado, ¿sí? Y de cómo me preparo, además de las técnicas de estudio y del momento de organización y de las herramientas que a mí me sirven para estudiar, ¿sí? Todo lo que está detrás. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en el rendimiento como si fuera lo más importante y en hacer todo lo posible para mi alto rendimiento, pero nos olvidamos de que ese rendimiento está mediado también por todo lo que hay detrás, ¿no? Hábitos de descanso, de alimentación, de cómo me nutro día a día. Si tenemos en cuenta que en un examen estoy ante un estímulo que ya de por sí es un poco disparador de ansiedad o de estrés, dependiendo de la persona va a ser más o menos elevado, ¿sí? Entonces, tenemos que en esos momentos empezar también a trabajar en el autoconocimiento. ¿Qué me regula? ¿Qué me ayuda en esos momentos? ¿Qué me permite estar un poco más tranquila y atravesar ese momento de la manera más llevadera posible? Porque también se trata en esto que decía Vicky, de que
sobre todo en el ingreso y cuando empieza en este pasaje del estudio de secundaria al estudio universitario, hay muchos cambios y muchas veces hacemos esta comparación de, pero antes me iba bien y ahora no estoy pudiendo. Es un mundo completamente nuevo, estamos sometidos completamente a estímulos nuevos, novedosos, personas, lugares, y que lleva un periodo de adaptación, eso también. Y acá la parte autocompasiva, ¿sí? Con uno mismo. Digo, bueno, esto me genera estrés, esto me genera ansiedad. También está bueno poder evaluar cuánta ansiedad, ¿sí? Porque digo, hablamos de un estrés, de que es completamente esperable que todas las personas sientan un poco de estrés y de ansiedad al momento de ir a rendir. ¿Por qué? Porque estoy en una situación de evaluación. ¿Qué implica esto? Que hay un otro que me está evaluando y me estoy exponiendo. Más si es en instancias orales, eso también va a depender y del tipo de persona. Hay personas que quizás le cuesta más el desarrollo escrito, oral, ¿sí? Está buenísimo esto que trae Angie. Fíjense que en todo momento Angie habló de que vamos a tener que afrontar una ansiedad, es decir, esta es esperable incluso. No recuerdo cuál, Angie o Vicky, quien dijo en un momento en inicio que las emociones nos movilizan, tienen una función, no las tenemos porque sí, sino que biológicamente y a nivel evolutivo están en nosotros porque cumplen una función. En el caso de la ansiedad, esta tiene principalmente la función de movilizarnos, ¿sí? De poder movilizar ciertas cosas de nuestro cuerpo, justamente como hablaba hace un ratito, cuando empezamos como a volvernos más activos con esto de una respiración más superficial, más activa, una atención más focalizada, con el objetivo de poder desplegar una serie de estrategias para hacerle frente a eso que estoy evaluando como un posible peligro, un desafío. El tema es que la ansiedad, al tener este componente evaluativo, muchas veces hace una evaluación muy sensible, catastrofizando eso que se encuentra por fuera, ¿sí? Y sobrevaluando los recursos que tenemos, ¿no? Es como que deja la balanza un poco desfavorable a nivel cognitivo. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos sentimos con muy pocos recursos para hacerle frente a algo que sentimos enorme. Y más si, como dice Angie, venimos de un pase donde no conocemos verdaderamente la facu, cómo se moviliza, cuáles son los profes, las materias, y estamos ya de por sí con una ansiedad de base, esta ansiedad de lo nuevo va a hacer que posiblemente haga que peguemos un salto ansioso muy grande. Con esta parte de lo cognitivo me parece importante tomar registro tanto del cuerpo, como decía Angie, de cuáles son mis recursos corporalmente, como también cognitivamente cuáles son los pensamientos que se empiezan a desatar en mi mente. Porque una vez que los reconocemos, también es mucho más fácil aprender a relacionarnos con ellos de una forma más distante, o por lo menos saber a veces que es ese pensamiento que me vende la mente, pero como tal es un pensamiento, no es la realidad. Entonces, se nos invita un poco en el reconocimiento a esto de la difusión, a de poder hacer un distanciamiento entre esto que me puede ir vendiendo la mente a nivel cognitivo, de lo que tengo que afrontar, lo que tengo que evaluar, y si me pasa esto y si lo otro, y verdaderamente dónde estoy y lo que estoy haciendo. Porque capaz que me encuentro en ese desafío mental, media hora viendo cómo voy a afrontar una película que se está dando a nivel mental, y a nivel presente estoy frente a los libros, en un ambiente tranquilo, donde simplemente estoy frente al cuaderno. Digo, esta parte de la parte cognitiva, cómo nos lleva y cómo nos aleja del presente, que también es algo que vamos a ir hablando un poquito en cuanto a estrategia. Sí, lo cognitivo tiene mucho que ver también. Algo que quería agregar es el tema de la organización. Cuando nosotros empezamos a conocer nuestra ansiedad subjetiva, como dijo Angie, y nos empezamos a conocer en el proceso de estudio, vi que ahí 2 o 3 personas pusieron que están en cuarto, ya sabemos más o menos cómo tiene que ser nuestro proceso de habituación de estudio, entonces está bueno prepararnos ante eso. Si yo soy una persona que me pongo muy ansiosa porque dejo todo para el último, ok, entonces vengamos con la organización y la planificación desde antes para tratar, no de evitar esto, sino de traspasarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Yo soy muy partidaria de que, sobre todo el día anterior, tratemos de descansar lo más posible, ¿sí? Tratemos de concentrarnos mucho en esto de la higiene del sueño, de buena alimentación, de relajarnos para después darlo todo en el examen, así como una persona que corre una maratón, que el día anterior descansa, o alguien que juega al fútbol y tiene que concentrar, acá lo mismo. Entonces, busquemos objetivos lógicos y razonables para que justamente después no devenga esa ansiedad tan
abrupta y tan grande que a nosotros hasta después nos angustia, ¿no? Como, sí, rindo un examen, pero me pongo muy mal. Y había un comentario que también tenía que ver con lo oral, ¿no? Cómo amigarnos con lo oral. Es un desafío enorme que puede servir el practicar frente a un espejo o creernos profesores y charlarlo, pero yo creo que el afrontarlo lo es todo. La pasamos re mal, ¿no? Incluso el primer examen oral creo que nadie se lo olvida, pero es como único poder afrontar ese momento que tanto nos cuesta. Sí, y pensaba también, es muy común, incluso en estudiantes de psico, ¿no? Y que a nosotras mismas nos ha pasado, esto de los exámenes orales y de la presión muchas veces que sentimos de me estoy por recibir, falta poco y no puedo dar un oral y cómo hago, y este bloqueo que va llevando a la catastrofización de que el no poder ahora me abruma de que no voy a poder con nada. Es súper común, es esperable, se atraviesa, se puede, es bastante incómodo, porque también tiene mucho que ver con esto que decíamos, ¿no? Cada persona y cómo la ansiedad se va desenvolviendo, por eso las personas que puedan, obviamente, nosotros siempre recomendamos en esto de terapia personal y demás, quienes lo necesiten, porque realmente ahí se trabajan muchas cosas a nivel individual y subjetivo, ¿sí? En esto que decía Vicky, en cuanto a las técnicas, va a depender mucho también de lo que le sirva a esa persona. Sí es importante hacer, por ejemplo, ¿qué métodos me sirven para estudiar? El método Pomodoro. Estudio 25 minutos y descanso 5. Bueno, ese me sirve, lo aplico. No me sirve eso, me sirve estudiar 1 hora full o estudiar solo a la mañana. Ir descubriendo también qué me sirve. Hay personas que funcionan más a la mañana, hay personas que funcionan más a la noche. ¿Cuál es mi método? ¿Cuadros sinópticos? ¿Un resumen? ¿Hacer toma de notas? ¿Subrayar? Tengo memoria visual y me sirve mucho hacer gráficos, anotar palabras claves. Digo, ir descubriendo también formas que me permitan, a ver, el aprendizaje tiene que ver con la asimilación de contenidos, ¿sí? Nosotros ya tenemos contenidos previos de nuestra vida cotidiana, siempre que estudiemos algo, hay información que va a estar asociada por contenido que ya tenemos de algún lado. Quizás no tenemos el contenido técnico, que es lo que hace falta estudiar y preciso, pero hay alguna información que ya tenemos de antemano. Poder hacer esa asociación con ideas previas también es un recurso que nos va a ayudar, ¿sí?, a ir asimilándolo. Ahora bien, eso implica como ir captando, tener una primera aproximación con el material de estudio que voy leyendo, que voy estudiando, que quizás en clase ya lo vi, que hablé con una compañera, que me va sirviendo. Y después hay una parte del aprendizaje que es bastante polémico, que tiene que ver con la memorización. No hay aprendizaje si no hay, a ver, lo primero es comprender, tampoco sirve de nada el aprendizaje solo memorizando. Los choice son otro tema, porque hay que memorizar mucho y después al mes ya me olvidé de esa información que aprendí, probablemente. Entonces, es todo un tema también ver de qué forma me van a evaluar y cómo tengo que estudiar. Pero digo, la memorización, porque si solamente leo y subrayo, sí, es muy bonito y tengo una idea, pero después probablemente hace falta también un vocabulario más técnico o más preciso a la hora de poder desenvolverme en el examen. Entonces ahí hace falta la memorización para que ese contenido quede asimilado y fijado en la conciencia. ¿Qué pasa también? Que contrariamente a lo que se cree, muchas veces decimos, bueno, paso de largo, estudio 10 horas seguidas y así me estudio todo lo que no me estudié en 2 semanas. Eso no sucede, porque el cerebro no hace magia. El cerebro hace lo que puede con las herramientas que tiene en el momento que le vamos dando. Entonces, por eso vi que hace tanto hincapié en el descanso. Muchos de los contenidos que vamos asimilando durante el día se fijan, ¿sí?, a nivel más del inconsciente, decimos, cuando descansamos, que también el cerebro sigue funcionando mediante el sueño, mediante movimientos oculares, mediante un montón de cuestiones cerebrales, ¿sí? Entonces, el descanso es igual de importante que el tiempo que le dedicamos al estudio. Voy a hacer mención, voy a aprovechar a agarrar de enganche esto último que dijeron, para hablar un poquito ahí que veo que dijeron la palabra bloqueo, ¿no? Que aparece mucho como respuesta. Recién Vicky hace un ratito hablaba de la evitación, que es una de las conductas que más observamos a la hora de nombrar la ansiedad, ¿no? Es, me tengo que presentar el examen y mejor falto, mejor no me presento. Es una de las conductas típicas que tenemos para hacerle de alguna forma frente a esa ansiedad y bajarla, por lo menos en el corto plazo, porque después vamos a ver que el mediano y largo plazo es lo que termina manteniéndola en realidad esa ansiedad, porque en cierta forma vamos reconfirmando la creencia de que
a afrontar eso, es algo peligroso, es algo amenazante, no voy a poder contra eso, entonces cada vez que evito refuerzo y por lo tanto se hace más amenazante esa situación a la cual tenemos que afrontar. El hecho es que más allá de la evitación tenemos otras respuestas por lo general de supervivencia que son la lucha y el congelamiento. La lucha también viene más del lado de la evitación en cuanto a esto que se activa el cuerpo y que vamos sobre todo con mecanismos de, por ejemplo, voy al examen y impulsivamente comienzo a completarlo, ¿no? Esto de ni me detengo a leerlo ni nada, simplemente quiero acabar con esto e irme. Que también, si nos ponemos a ver, es una forma de intentar acabar con esa ansiedad, pero dejamos de lado algo que nos importa, que es afrontar ese examen o poder tener un rendimiento adecuado en eso por lo cual nos estuvimos preparando. Y en esta otra respuesta de congelamiento, más que activación, lo que comienza a darse en el cuerpo es, bueno, justamente como lo dice la palabra, una sensación de parálisis, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? La amígdala, que no me quiero poner muy técnica acá, pero es una estructura del cerebro que básicamente funciona como alarma. Cada vez que el cuerpo percibe algo de peligro, empieza esa estructura a activarse. Con esa activación de la estructura hay otras funciones cerebrales que empiezan a inhibirse. Y esas funciones que se empiezan a inhibir son, por un lado, el hipocampo, que es esto que hablaba Angie, es esa estructura que básicamente se encarga de almacenar la información y después de tenerla ahí almacenada en nuestras redes de memoria para recuperarla. Entonces, ese hipocampo, al estar como inhibido por esa amígdala tan activa, lo que pasa es que esto, me bloqueo y no recuerdo. No sé cómo sacar la información de ahí. Por más que haya estudiado, lo haya comprendido, lo haya memorizado, esa estructura del cerebro queda inhibida, ¿sí? Y por otra parte, también otra de las estructuras que se nos inhiben, y es por eso que nos sentimos que no rendimos como hemos estudiado, es la parte de la corteza prefrontal, que es una parte que básicamente planifica, organiza, razona. Entonces, todas estas partes del razonamiento, que justamente las necesitamos para tener un adecuado funcionamiento en el examen, también quedan inhibidas. Y básicamente son zonas donde sí, el flujo sanguíneo y las conexiones comienzan a no darse. Y lo único que queda activo es esa alarma. Entonces es lo único que escuchamos, la ansiedad ahí de fondo diciéndonos, mira, y tenía razón yo, y te paralizaste, te bloqueaste, ¿no? Y es como un poco esa profecía autocumplida que se nos termina dando, pero no porque no estudiamos, porque no somos capaces, sino porque la ansiedad comenzó a ser tan elevada que empezó a inhibir esas funciones del cerebro que justamente las necesitamos para ir a rendir adecuadamente. Entonces, bueno, esto que nombran las chicas de, estrategias como la respiración, por ejemplo, que nos ayudan a regular nuestro cuerpo, estrategias de volver al presente a través de los sentidos, o mismo del sueño, que ayuda a consolidar estas memorias, como decía Angie, son importantes, ¿sí? No son porque sí que las damos, porque a veces parecen actividades tan chiquititas y tan como, pero esto cómo es que me va a ayudar al examen, que las dejamos de lado y verdaderamente son esas actividades que después con la práctica nos pueden servir para un momento donde esa alarma cerebral está tan activada, de ayudarla a volver al presente y poder volver ayudar a que esas funciones del cerebro que están aptas para poder rendir adecuadamente comiencen a recuperar su flujo y a actuar. Y una estrategia que sirve mucho también, Ro recién mencionó esto de la respiración, lo del mindfulness, si alguno lo conocen, que tiene mucha evidencia científica. Está bueno empezar a notar los pensamientos que nosotros tenemos en estos momentos, porque como dijo Ro, tendemos a evitar, ¿no? O a la lucha esta impulsiva. Entonces empezar a notar que estos pensamientos contribuyen a la ansiedad. Hay pensamientos que tienden a la catastrofización, típico, me va a ir mal y nunca voy a ser bueno en esto, me frustro, no lo intento más, la típica crisis que a todos nos ha pasado, listo, me cambio de carrera porque esto no es para mí. Y empezar a etiquetar a estos pensamientos como justamente lo que acrecenta nuestra ansiedad. Y empezar a pensarlo como, ¿qué evidencia hay de esto, no? Porque muchas veces nos va bien en un montón de materias y en una no, y listo, ya está. Lo negativo se sube a un punto en el que lo que saqué no importa porque es lo que tengo que hacer, porque es lo que se supone que tengo que hacer y que me tiene que ir bien, y en eso que quizás es muy chiquitito y es malo, lo acrecento y lo agrando un montón, no lo catastrofizo. ¿Qué evidencia hay? ¿Qué tan probable es que me vaya mal? ¿Qué le diría a algún amigo que le fue mal en algún momento o que está pasando por este momento de ansiedad pre-examen
y que estudió un montón, ¿qué le diría a un amigo? Eso es re importante pensarlo. Y ser consciente de que no siempre estos pensamientos son la realidad. Muchas veces está bueno empezar a catalogarlo como, ok, estoy teniendo un pensamiento ansiógeno y de ansiedad, pero no quiere decir que esto sea la realidad o que me vaya a ir mal. Y poder separarme un poco de eso para no tomar tanta perspectiva de, bueno, listo, yo soy una persona ansiosa, me va a ir mal, yo soy así, sino como, bueno, lo pongo al lado mío, ¿sí? Y generar acá autoinstrucciones positivas, se le dice, para empezar a modificar el contenido de estos pensamientos. Para el momento de preparación, por ejemplo, bueno, he hecho esto otras veces, o bueno, va a ser mi primera vez, pero voy a intentar que me salga lo mejor posible. Estudié mucho, me preparé, vengo sentada en la silla hace días y días, entonces, ¿por qué pienso en esto, no? Y al momento del examen, también, como dijo Rob, volver al presente, volver esas respiraciones, tratar de decir, ok, estoy acá ahora, esto es importante para mí, es un momento importante el sobrepasar esta situación, por más de que no le esté pasando bien y me suden las manos. Y transmitirnos a nosotros mismos seguridad, así como todo el autocuidado que tuvimos durante el proceso del preexamen, que como lo van a hacer, se acuestan a dormir, comen bien, estudian, mantienen sus vínculos, acá también tiene que haber un proceso de autocuidado en el cual sabemos que vamos a estar 2 o 3 horas ante un momento que es muy difícil para nosotros, pero que tenemos que estar seguros, ¿no? Bueno, si algo se me olvida, empiezo por otra cosa, sobre todo si es choice, bueno, no tengo que necesariamente obligarme a hacer la primera, después la segunda pregunta, puedo empezar por la quinta si quiero, empezar como a relajarme, porque si empiezo con todos estos tips que les estamos dando de, bueno, me organizo, busco en el calendario cuánto tiempo empezar, me pongo objetivos realistas, en vez de sacar 5 materias por mesa de examen saco 2, empieza a mermar un poco esta ansiedad y nos empezamos a sentir más tranquilos también. Totalmente. Y en esto que decía Ro, en cuanto a la explicación más a nivel cerebral, está bueno, que también se relaciona con lo que decía Vicky, esto de la amígdala, ¿no? Que es el centro del miedo. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, pasé una situación de examen en donde no me fue bien? Queda, por ejemplo, si me mordió un perro una vez, la amígdala va a interpretar que los perros son amenazantes y cada vez que veo un perro voy a tener miedo, ¿sí? Porque hay una asociación que ya hay redes neuronales que se estuvieron asociando ahí en base a ese estímulo que se va a hacer el disparador. Si yo una vez rendí un examen y me fue mal y tuvo un impacto significativo esa experiencia, ¿sí? A nivel de mi sistema de creencias, a nivel de mi cerebro, de mis emociones y demás, va a haber una asociación de que cada vez que vaya a rendir me puede ir mal y voy a tener miedo, ¿sí? Acá lo que decían con psicopato, justo hoy estaba con una paciente que trabajábamos mucho el tema de psicopato, porque también hay toda una representación social de lo que implica rendir psicopato, esto de rendir psicopato y te recibís, a ver, hay como una impronta muy fuerte simbólicamente de lo que es psicopato en la Facultad de Psicología, que es cierto que es una materia compleja, que tiene un montón de contenido, que no vamos a negar todo eso, pero que también tiene que ver con lo que implica, ¿no? De lo que se va, el discurso que se va reproduciendo y de lo que vamos escuchando, ¿sí? Y es una materia más en la que tenemos que buscar la forma, ¿sí? De confiar en los recursos que fuimos teniendo para rendir otras materias y acá poder replicarlos de alguna manera, quizás con algún estímulo nuevo que me ayude a fijar la información, a ponerme más las pilas aún o lo que implique, pero poder confiar también en que si pude en otros momentos, ahora también voy a poder. Y acá parece algo re interesante, porque muchas veces las personas que tienen mucha ansiedad ante exámenes son personas bastante autoexigentes, con un nivel de perfeccionismo, que tienen mucho miedo al fracaso. Pueden ir poniendo ahí, me parece que está bueno, cuáles son los miedos más frecuentes a la hora de rendir un examen, ¿sí? ¿Miedo a qué sería? A desaprobar, a equivocarme, a no llegar con todo, a que me vaya mal, a tener que ir al recuperatorio, a sentirme frustrada. ¿Cuáles son los miedos que más aparecen? Porque digo, también tiene que ver con empezar a cuestionar esos miedos y también permitirnos muchas veces habilitarnos al error. El error en las carreras universitarias y en la vida en general es parte del proceso. Muchas veces asociamos al error con fracaso, ¿sí? Y me equivoqué y estuvo mal. Y ese error también nos sirve para mejorar, ¿sí?
la tolerancia y la frustración, ahí trabajar qué pasa cuando nos va mal. ¿Qué pasa cuando nos va mal? ¿Es el fin del mundo? ¿Es trágico? ¿Es terrible? Digo, es también empezar a procesar lo que para cada uno significa la posibilidad de que me vaya mal. Obviamente, uno siempre va a intentar con todos los recursos de que le vaya bien, ¿sí? Y hacerlo con las herramientas que tiene lo mejor posible para aprobar ese examen. Ahora bien, si yo me preparé, hice lo mejor que pude, estudié, fijé el contenido, memoricé, trabajé para estar tranquila lo mejor que pude, y aún así me fue mal porque justo hubo un tema que no lo tenía tan claro, porque en ese momento me tocó un profe que pedía, bueno, también puede suceder. Y eso no significa, digamos, no necesariamente nos habilita a que ya está, esto no lo rindo más, bajo los brazos, me resigno, ¿no? Tiene que ver también con ir trabajando todas estas cuestiones. Está genial esto que traes, Angie, de la intolerancia como a la incertidumbre también, ¿no? De esta poca tolerancia a la frustración y a la incertidumbre misma también, que si nos ponemos a ver es un factor muy presente dentro de la ansiedad. Cuando hablamos de intolerancia a la incertidumbre, por lo general hablamos de mentes que están mucho tiempo en la parte como cognitiva, viendo las vueltas de encontrarle a la situación y a la vida para encontrar la mayor certeza posible en eso que voy a hacer, ¿no? Quiero estudiar todo y no me quiero olvidar ni la última parte para así si el profe me lo pregunta, lo respondo así, asá, como lo dio él en la clase, ¿no? Estas expectativas altas y esta búsqueda de la certeza absoluta, lo cual no hace más que mantenernos la ansiedad. ¿Por qué? Porque en esta intolerancia y la incertidumbre lo que empezamos a ejercer mucho es la preocupación, esta mente que busca situaciones posibles o variables que se pueden llegar a abrir, ¿no? Ante la situación esta que veo como amenazante. Entonces, ante esas variables que voy abriendo, la mente no solamente se pone en resolución de problema, lo cual empieza como, ya, bueno, lo habrán sentido mucho, me imagino, esto que parece que poco más le sale humo a la mente en un momento, de decir cómo es que voy a abordar esto y cómo le voy a hacer y se queda enroscada ahí dando vueltas, sino que también se vuelve como en cierta forma un ramillete. ¿En qué sentido? De una preocupación empieza a salir otra posibilidad de preocupación que es no solamente si el profe me toma esto, sino si también se le ocurre ir a la otra parte de esta bolilla que no la tengo tan preparada y pasa esto y lo otro. Y empezamos a hacer como una futurología, por así decirlo, que a nuestro cuerpo y nuestra mente ya de por sí estar en una posición de sensación de peligro, va a hacer que esos pensamientos correlacionen con la amenaza. Es decir, los pensamientos por lo general van a tener una tendencia más catastrófica si mi cuerpo está activo y preparado para la amenaza, porque se correlaciona esta que está sintiendo mi cuerpo con esto que está pensando mi mente. Entonces, en esto que decían también, bueno, de la intolerancia y la incertidumbre, un poco el hecho de aceptar, ¿no? Que la vida va a tener sus partes ambiguas y su parte de incerteza, ¿no? En esto que vayamos a afrontar dentro de los exámenes, es necesario, ¿no? Y con aceptación no nos referimos a posicionarnos como desde un lugar de tolerancia o decir, bueno, entre regañadientes o aguanto esto, no, es más bien hay una parte, ¿no? El hecho de ir y rendir que va a conllevar cierta incerteza, ¿no? Por más que incluso hayamos leído todo, seguramente que hay un poco de ansiedad que se ponga en juego. Entonces, aprender a lidiar con ese poquito de ansiedad es muy necesario porque justamente es algo que se va a poner en juego sí o sí a la hora de rendir. Es casi imposible, por lo menos si nos importa, ¿no? Y es un proceso que estamos fomentando, el hecho de que vayamos a rendir sin ansiedad. Porque justamente esconde algo valioso eso de ir a rendir, ¿no? Esconde el hecho de seguir avanzando en la carrera, de poder sentirme bien en cuanto a los conocimientos que estuve estudiando y muchas cosas que se van dando. Y como decía Angie, me parece importantísimo esto en el hecho de aceptar la incertidumbre, también aceptar el hecho de que podemos errarle en un examen, ¿no? Y eso no nos define, porque no somos el resultado de lo que vamos haciendo, somos también el proceso, eso que vamos estudiando, ese esfuerzo que metemos a la mañana, ese mate que compartimos con el amigo y nos ponemos a estudiar, somos todo eso. Entonces, a veces lo que hace la ansiedad es nos sesga en ese resultado y nos pone una presión tan grande que sí, que comenzamos a ser muy críticos y se comienza a ser muy difícil sobrellevarla. Pero cuando podemos ampliar un poquito eso y ver que en realidad se trata de un proceso y que no queda a veces más que, bueno, ir a terreno y rendir ese examen y ver qué resulta de eso, ¿no? Si me equivoco en algo, volveré a rendir y tendré que adquirir más conocimientos y si no, si lo apruebo, bueno, a festejar y a seguir. Pero un poquito esto, ¿no? De también aceptar que es parte del proceso, esto.
Sí, tal cual, y que tiene que ver con también, por eso se habla de regular la ansiedad y no de eliminarla. Por ahí muchas veces pensamos que hay que extinguirla y que no sirve y que está mal, pero todas las emociones tienen su función, como dijo Angie al principio, creo. Todas tienen su función y además ustedes piensen, si no tuviéramos este mecanismo de alerta, ¿se pondrían a estudiar? No. Entonces, sirve para algo. El tema es empezar a regularlo y a saber que vamos a llegar a nuestro bienestar, que es, ok, bueno, vamos a rendir, vamos a recibirnos en algún momento, es nuestro objetivo, es lo que nos hace también estar vivos. Por eso esto, recién que hablaban de la tolerancia a la frustración, a ver, la vida en sí misma es así, no podemos mantener controlado todo el tiempo, y todo es contexto. Por eso recién una persona puso ahí, una nota no nos define. No, claro que no. Podés saberte todo si vos querés, pero a veces hasta afecta cómo esté el profe, ¿no? ¿Qué le haya pasado ese día al profe? Si está de buen humor, si no, si se quiere ir, si le pasó algo malo, si le pasó algo bueno, si tiene hambre, si quiere ir al baño. La calidad no solo va a definirse en cuanto a lo que vos estudies, y es horrible decirlo así, pero todo va a tener que ver con todo. Entonces, justamente buscamos tratar de regular la ansiedad en nosotros mismos y en ir a rendir mucho más tranquilos a eso que en realidad es algo que nos importe, no es que estamos haciendo algo por obligación meramente, ¿sí? Con esto que decía Vicky y no buscamos eliminar la ansiedad, porque la ansiedad tiene una función, está ahí para algo, y muchas veces la resistencia de no quiero sentirme así, no quiero que esté, no quiero que parezca esto, tengo mucho miedo, es lo que hace que aumente cada vez más y que sea difícil tolerarla. Entonces lo que vamos a buscar es regularla. ¿Cómo? Ir descubriéndolo, qué herramientas, qué estrategias me regulan. Recordemos esto, que la ansiedad es una emoción y que aunque no parezca así, el hecho de ir a rendir tiene un componente emocional también, de qué representa académicamente para mí, la universidad. Digo, hay un montón de cuestiones, digamos, en pensamiento, en la parte cognitiva, en emociones y todo lo que tiene que ver con la activación corporal, ¿sí? Por ejemplo, este comentario que dice, me empiezan a consumir los nervios, dolores de panza, vómitos, y ahí los pensamientos negativos florecen más y quiero huir. Generalmente puede ser un pensamiento disparador que se asocia a una sensación corporal, ¿sí? Esto empieza a generar toda una activación fisiológica y los pensamientos se disparan y es como un ida y vuelta entre la parte cognitiva y la parte corporal y también la parte emocional. Entonces, ir buscando qué nos regula en esos momentos, ¿sí? O también esto de las técnicas antes, cómo me puedo ayudar, cómo me puedo calmar en momentos previos, qué me regula a mí, qué me ayuda en esos momentos. Esta parte de cuestionar esos pensamientos, bueno, realmente no voy a poder repetirse esto de, bueno, hago lo que puedo, con lo que esté a mi alcance, con las herramientas que tengo, si yo estudié, porque esto que decía Rota también de, la ansiedad tiene como la ansiedad, a ver, es la preocupación por el futuro, por lo que la ansiedad está puesto el foco en el futuro, y en la depresión decimos en el pasado, ¿sí? La ansiedad de por sí es anticipatoria porque tiene que ver con una cuestión del futuro. Ahora bien, ¿cómo hacemos para regular esos pensamientos que inevitablemente la ansiedad trae, ¿sí? Hay que ir buscando estas herramientas que cada uno le posibiliten mantenerse dentro de la ventana de tolerancia en el sentido de poder actuar de una manera acorde, ¿sí? a ese estímulo disparador. Está buenísimo esto que trae Angie y bueno, si se pueden ir fijando un poco también los comentarios, fíjense que invita mucho a la fisiología del cuerpo esto de la ansiedad, ¿no? Bueno, tiene este componente cognitivo, como bien venimos hablando, pero también el cuerpo. Entonces, qué importante prestar la atención al cuerpo y cómo lo podemos ir regulando, tanto como dijo Vicky anteriormente, esto de seguir manteniendo cierta rutina estable de sueño, de alimentación, de cómo me vinculo, en cuanto también a qué actividades físicas hago para poder mantener mi cuerpo en movimiento, porque esto es justamente algo que lo va a estabilizar. La rutina suele estabilizar el cerebro y el cuerpo, entonces ayudarlo con eso es una forma de también, por lo menos la ansiedad base, ir disminuyéndola. Y también, por otro lado, en estos síntomas que ustedes mencionaban recién, son muy propios de la ansiedad, pero en uno de los comentarios, por ejemplo, vi esto de la necesidad de que se vaya rápido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le exigimos un poquito al cuerpo de que se mueva rápido y que se vaya eso? Justamente generamos el efecto rebote y hacemos que se amplifiquen un poco esos síntomas.
porque en cierta forma le estamos diciendo al cuerpo, está mal lo que estás haciendo, no te deberías sentir así, y por lo tanto se empieza a poner más nervioso de eso y empieza a ver peligro, no solamente en todo eso que estuve por ahí preocupándome y demás, sino también cómo se siente y cómo esto puede repercutir en el rendimiento. Entonces terminamos generando, ¿no?, una amplificación del problema, podríamos decir. Ahora me dirán, bueno, Ro, ¿qué hago con esto? Bueno, en primer lugar, como se trata del cuerpo, hacer ejercicios que nos ayuden un poquito a regularlo. Puede ser un estiramiento, puede ser una respiración, que en el caso de hacer respiración, creo que no estamos en momentos por ahí para dar una estrategia puntual y esto además requiere un poco de supervisión, pero sí mencionarles que la respiración superficial y la que se da a nivel pectoral suele ser la de la ansiedad. Entonces las invitaciones que por ahí intentemos hacer en los momentos de ansiedad, los invito a que sean bien diafragmáticas, es decir, que vengan del estómago, intentamos aflojar que vengan de ahí la respiración, inhalamos y exhalamos el doble de tiempo por la boca. Es decir, inhalamos, si quieren lo pueden probar ahora, en 4, 1, 2, 3, 4, freno, un cachitito, y exhalo en 8 por la boca, bien diafragmático, porque como dije recién, la respiración suele ser pectoral, y fíjense que cuando salimos a correr y quedamos un poco activos, la respiración también viene de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es un poco regularla a través de lo que es la respiración diafragmática, que le llamamos nosotros. Luego los estiramientos, como dije recién, también ayudan porque le permite un poco al cuerpo distenderse y no quedar tan tonificado, que es lo que suele hacer con la ansiedad. En cuanto a síntomas que tienen que ver, por ejemplo, también con la parte de la ansiedad, lo que pasa muchas veces es que estamos catastrofizando hacia el futuro y volver al presente no es de gran ayuda. Por eso también contactar con cuestiones que sean de estímulos, por ejemplo, llevarme, no sé, una Mentoplus al examen y el poder también prestar atención a ese Mentoplus y el poder intentar que la mente no se me vaya tanto a qué será el examen, qué me tomará y demás, sino que venga hacia acá, hacia el presente y me permita, ¿no?, contactar con otro estímulo, con otro foco de atención, es uno de los recursos que también pueden llegar a servir para estas situaciones. No sé si las chicas por ahí quieren nombrar algún otro que consideren así cortito y que digan, bueno, suele regular. Depende mucho de la persona, por eso es que también, ¿no?, Claro. supervisión. Entonces es medio complejo por ahí diagramar así algún ejercicio puntual que digan por lo menos esto me va a servir y de acá así no voy a sentir más, por lo menos la ansiedad desregulada. Es que es muy subjetivo, ¿viste, Ro? O sea, es muy dependiendo cada uno. Haciendo como un resumen en lo que venimos diciendo, creo que tiene que ver con primero la organización, nivel clave, bien previo ante rendir el examen, tipo organizarse, planificar el tiempo, planificar hasta el lugar donde vas a estudiar, porque tiene mucho que ver eso también, el horario en el que te es funcional, viene mucho, y nosotras lo veíamos juntas, esto de quizás a vos te sirve estudiar a la noche y a mí a la mañana, perfecto, ¿no? Está este típico refrán, ¿no?, el que madruga Dios lo ayuda, pero si a vos te sirve estudiar a la noche, entonces, ¿por qué nos la rebuscamos? Hay que buscarlo funcional. Después, las técnicas de estudios que a vos te sirvan, también, anda fijándote con eso. Quizás, y he visto personas que pueden leer, les queda el contenido perfecto, no necesitan subrayar ni nada por el estilo, o muy corto lo que resumen y quizás les queda mucho más perfecto. Hay otras personas que necesitan un poco más de trabajo con el material, necesitan hacer resumen, síntesis, cuadros. Adherite a eso que es funcional. Buscar apoyo. Quizás con otros compañeros, a mí me pasaba mucho, bueno, con ustedes dos lo hacíamos, ¿no? Bueno, me mandas un audio de este tema que quizás no sé si lo estoy entendiendo mucho. Bueno, te mando lo que yo entiendo y quizás vos lo leíste 5 veces, pero la otra persona captó lo que quería decir el autor y vos no, o viceversa, o se complementan las ideas. Buscar ayuda es re importante. Si en alguna materia no están pudiendo entender, bueno, busquen ayuda hay un montón de lados, bueno, Sur siempre también tiene un montón de charlas, entonces busquen apoyo en donde les están dando esa ayuda. Priorizar lo que dijimos del estilo de vida saludable con los hábitos, no dejen de lado eso porque después están agobiados, no dan más, y ahí es cuando quieren tirar la toalla. Intentar enfrentarse a esas situaciones porque por mucho que lo eviten, a ver, nunca voy a alcanzar el bienestar que quiero, que es ir a rendir un examen o recibirme. No lo eviten porque, como dijo Ro, a largo plazo después eso no les trae ningún beneficio, ¿sí?
bueno, tratar de llegar a tiempo también a los exámenes, eso facilita mucho. Si están en un examen oral, intentar pasar primero si pueden. Depende, si les sirve repasar antes, repasan, si no les sirve, no repasan. Y viendo qué es funcional para ustedes, porque es muy subjetivo. Evitar, ahí sí voy a meter el verbo evitar, estar con gente que les potencie sus miedos. No es para nada positivo estar con alguien que les diga, no, pero no vas a poder rendir en esta mesa porque fue difícil y a mí no me fue tan bien. Porque cada experiencia es sumamente subjetiva y quizás, hablando de psicópata como hablábamos recién, quizás psicópata para algunos fue lo más difícil del mundo, pero para otras personas no, les re gusta. Entonces, ahí sí eviten juntarse con gente que les haga dudar de su potencial. Más si ustedes lo están viendo, que están estudiando. Lean bien las instrucciones del examen. Creo que querías decir algo, Angie. Con todo esto que estabas diciendo, el comentario, ¿no? En mi caso, cuando ya empiezo a detectarlo, dejo de hacer lo que estoy haciendo en el momento, empiezo a escuchar música, sacudo el cuerpo, el hongo, preparo mate con cedrón y recién ahí estoy tranquila y puedo retomar lo que estoy haciendo. Qué importante empezar a detectarla cuando empieza a aparecer la ansiedad, porque, y en esto de evitar, que decía Vicky, estos vínculos que no nos nutren, ¿sí? Evitar situaciones que nos generen más ansiedad, evitar bebidas estimulantes. Si tomo mate y café hasta las 10, 11, 12 de la noche, y va a ser difícil que me pueda dormir. Esto de la higiene del sueño, ¿cómo construimos un sueño reparador? Recuerden que cuando dormimos también se fijan conocimientos. Entonces, en esta higiene del sueño, en los elementos de descanso, de autocuidado, ir buscando cosas que me autorregulen. Este es un ejemplo hermoso porque cuando empiezo a sentir sensación de taquicardia, de molestia, de intranquilidad, bueno, hago una pausa, sacudo el cuerpo. Recordemos que la ansiedad también es acumulación de tensión en el cuerpo y cuando llega a niveles muy elevados nos pueden dar ataques de pánico, ¿sí? Entonces, esa tensión necesita liberarse. ¿Cómo? A partir de la parte corporal es una técnica, ¿sí? Mover el cuerpo, sacudirlo, hacer respiraciones. Esto que decía Ro de la respiración diafragmática es hermoso. La técnica 4-7-8. Inhalo en 4, inflo el abdomen, como los bebés cuando están acostados que inflan la panza, ¿sí? Cuando inhalan, retengo el aire 7 segundos y después empiezo a soltar en 8 bien despacito, dejando que el abdomen se desinfle. Esto, por ejemplo, antes de irse a dormir, ¿sí? Evitar estar con el celu, buscar conectar con otros estímulos en los momentos previos de rendir y también en el examen, buscar un estímulo fuerte que nos conecte con el presente. Esto que decía la Ro, una pastillita en la boca, tener una botellita de agua si se puede cerca, por ejemplo, quizás una pelotita en la mano a alguna persona le puede servir, ir buscando qué recurso me ayuda a regularme. En ese momento, quizás en el momento del examen va a ser un poco más complicado, pero también en los momentos previos, de preexamen, cuando estoy en mi casa. Esto de el repaso, ¿sí? El repaso es clave, la autoevaluación, porque muchas veces le evitamos este repaso, ¿no? Porque siento que me faltó algo o no me siento seguro, siento que me va a generar más ansiedad. El repaso es una instancia clave para poder autoevaluarme en qué me faltó, esto de, por ejemplo, también con compañeros, con amigos, preguntar temas, mandar audio, ¿qué entendiste vos de esto? ¿Qué entendí yo? Poder hacer ese intercambio, poder hacerse preguntas, averiguar o tener más o menos una idea de qué pueden llegar a preguntar y esas preguntas hacérnosla con un compañero, ¿sí? Para saber en dónde estoy parada, quizás me falta un poquito de este tema, entonces me queda 1 o 2 días y puedo llegar a profundizar un poquito más, ¿sí? Muchas veces creemos que eso nos dispara más la ansiedad. Acá estamos en esta línea en donde no pasarnos tampoco del control, porque si quiero tener todo controlado, saber todo lo que me van a tomar, digo, llevamos al otro extremo y la ansiedad se va a disparar mucho más, pero sí prepararnos, ¿sí? Digamos, ir de alguna manera ocupándonos, acá sería no preocuparnos de más, sino ocupándonos de lo que podemos en las instancias previas, porque eso también va a ayudar a que lleguemos de una manera más regulados al examen. Quiero agregar una cosita chiquita porque veo que ya estamos en tiempo. No me quiero pasar mucho para aquellos que ya tengan programada otra actividad, pero con esto que dijo Angie, importantísimo escuchar el cuerpo, porque ahí Angie nos nombraba, ¿no? Las estrategias que sirven para calmar un poco al cuerpo, porque sí, suele tener una hiperactivación hacia la ansiedad. Pero cuando esta llega a grandes montos, también puede pasar los bloqueos, ¿no? Como hablamos hace un ratito, y en esos momentos, digo, qué importante escuchar el cuerpo porque
más que calmarlo más, como está a veces bloqueado el cuerpo, lo que necesitamos es darle un poquito de tono. ¿Cómo? Bueno, moviendo despacito los pies, sintiendo la yema de los dedos, que es algo suave. Digo, esto es escuchar al cuerpo, ¿no? Un poco de que si me siento muy activado, ¿cómo libero la energía? Si me siento ya directamente bloqueado, ¿no? Y paralizado, bueno, ¿cómo voy moviendo un poquito el cuerpo para que vaya tomando tono? Esto de escuchar al cuerpo es esencial. Y no sé qué les parece un poco como cierre, ya que estamos aprovechando de esta red de apoyo que tenemos todo, de que puedan mandar un mensajito de apoyo para todos estos estudiantes que están acá y nada, recibir un mensaje lindo por ahí de apoyo, decir, bueno, no sé, una frase que los acompañe a veces, un mantra, a veces sé que algunos tienen, algo que acompañe y con lo cual podamos hacer comunidad y compartir para, bueno, aquel que tal vez está atravesando un momento de ansiedad ante un examen en este momento, que lo pueda abrazar esas palabras. O compartir, digo, ¿por qué no compartir algún recurso que quizás También. tiene un compañero, una compañera que le pueda servir a otro? ¿Sí? Esta pregunta, como para ir cerrando también, esta compañera dice, sabemos que es re importante el sueño, pero en el caso de tener que trabajar temprano, 8 a.m., me sirve más estudiar de noche, por lo que me termino acostando tarde y luego el otro día levantarse temprano para ir a trabajar. ¿Cómo hacemos con la rutina del sueño? Bueno, quizás se trate de buscar armar tu propia rutina del sueño. Esto de la higiene del sueño, hay parámetros generales y adaptarlos, ¿sí?, a tus posibilidades, a tu realidad, porque es cierto que cada persona tiene diferente trabajo, tiene diferentes horarios, y por más que quizás lo ideal sería respetar los ciclos circadianos, estar despierto en la mañana y en la noche dormir, muchas veces no se puede. Buscar adaptarlo dentro de tus posibilidades, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, quizás será dormir en otros horarios, ¿sí? Pero tratar de al menos tener ciertas horas de descanso, ¿sí? Ir buscando cómo podemos adaptarlo a tus propias necesidades, ¿sí? Hay otro comentario que dice, a mí un recurso que me funciona bastante es hacer fichas de palabras claves por cada texto. Súper importante, ¿no? Esto de las palabras claves, los mapas conceptuales, los resúmenes, ¿sí? Los colores, subrayados, por ejemplo. Bueno, gracias a todos por haberse unido a este Meet, a este encuentro. Espero que les haya servido y muchas gracias a Sur por darnos el espacio para poder compartir esta info. Así como ustedes aprenden de nosotros, también nosotros aprendemos de ustedes, así que toda información es valiosa. Muchas gracias en serio por darnos una horita de su tiempo a la noche y les deseo muchos éxitos. Sé que todos pueden afrontar esto, muy de a poco quizás, pero sé que pueden. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy interesante. Y bueno, creo que lo dijo Vicky en algún momento, desde Sur estamos siempre tratando de brindar este tipo de herramientas, porque bueno, entendemos como estudiantes que somos también, por ahí es medio difícil sobrellevar la carrera con un montón de cosas externas y la misma de las carreras también, así que siempre tratamos de brindar este tipo de actividades, charlas, talleres e incluso repasos intensivos también sobre materias. Pueden chusmear también si quieren, entrar a quienes son de Psico, a YouTube de Sur en Psico, y ahí van a ver que también tenemos clases de repasos intensivos para parciales y finales. Pero bueno, le damos muchas gracias a Angie, a Vicky, a Ro por este espacio, por este tiempo. Y bueno, como les dije al principio, esperamos que les sea de utilidad y que puedan aprovechar estas herramientas y que la atesoren, que es muy importante tener en cuenta a la hora de presentarse a rendir todos estos tips que nos han tirado, de estar bien descansados, bien comidos, de tener claridad a la hora de ir a rendir. Así que bueno, le damos muchas gracias y prontamente vamos a estar anunciando algunas otras actividades, así que quienes no nos siguen en nuestras redes, Sur en Psico, quienes son de Psico, nos pueden seguir y bueno, las demás facultades también estamos como Sur, así que bueno, nos pueden buscar. No sé si queda más nada, creo que no queda más nada para decir, así que bueno, muchísimas gracias. Simplemente agradecer, gracias Sur por el espacio,
me parece clave que se generen estas redes de apoyo, de intercambio, ¿sí? Las redes son claves en momentos en donde hay ansiedad. Ahí una compa puso, dan talleres en otros espacios o se les puede contactar. Bueno, estamos en eso, quizás armando algún tallercito. Tenemos nuestras redes por ahí en Instagram. Y un placer formar parte de este espacio. Y bueno, gracias de vuelta a Sur. Sumarme al agradecimiento, no lo quiero hacer muy largo porque, bueno, sé que estamos en horario muy tarde, pero gracias verdaderamente por el espacio, por haber participado. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, a quienes van a rendir, muchos éxitos en la rendida y como dijo alguna compañera por ahí, una nota no nos define, así que muchos éxitos y a rendir bien. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.